Muy bien, damos gracias a Dios de estar en esta mañana. Un gozo muy grande, sean bienvenidos ustedes. Me alegra verles, Cecilia. Qué bueno que como familia podemos estar adorando al Señor, descubriendo cada día su grandeza, ¿sí? Y en estos días que estamos, en estos domingos que estamos estudiando y compartiendo los atributos de Dios, hoy nos vamos a meter en lo que es la eternidad del Señor. Pero yo quisiera orar antes de comenzar porque me parece muy importante que el Espíritu del Señor nos guíe y abra nuestro entendimiento, ¿sí? Padre, te doy gracias por los que nos ha podido ayudar a alabarte y bendecirte en esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que en esta mañana tú has traído. Y te ruego en el nombre de Jesús que al abordar este tema, tu presencia misma nos vaya guiando, revelándote tal cual eres, el Dios eterno. Gracias, Señor. Te adoramos. Queremos de veras despojarnos de todo aquello que impida que se abra nuestro entendimiento a tu palabra. Y en el nombre de Jesús pedimos tu bendición en cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Quizás a los chicos de multimedia se me puede colocar. Habíamos visto un cuadro de atributos de Dios, ¿sí? Y dice atributos comunicables. ¿Saben a lo que se refiere eso? Porque de pronto charlando con mi esposa decía, bueno, ¿de qué es esto? Estos son los atributos que Dios ha derramado en cada uno de sus hijos. Por eso nosotros podemos amar, porque el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a amar, ¿sí? Podemos tener sabiduría de Él. Si a alguno le falta, la Biblia dice que lo pida. Y misericordia. No, hay que diferenciar en lo que es lástima. Ve uno, alguien, ay, qué lástima me da. No, esto es misericordia. Es algo que viene de Dios para aquellos que no deberían tener en cuenta que de pronto la misericordia de Dios abriga nuestra vida. Vemos a alguien que necesita oración, vemos con necesidades económicas. Hay misericordia de Dios hacia nosotros y nosotros hacia los demás. Bondad. Si preguntara esta mañana, ¿quién es bueno? Todos dirían, yo primero, ¿no? Pero frente a Dios necesitamos descubrir que hay una bondad que ha sido inserta en nosotros. Y lo último es santidad. Esa manera de vivir conforme a lo establecido por Dios. Una vida, la traducción en algunos lugares es una vida recta. ¿Sí? Eso es para que lo vivamos nosotros. Pero también hay atributos, dice, no comunicables. Y habíamos estado viendo la independencia de Dios. Dios no depende de nadie. Él es autosuficiente. Y eso es la palabra seidad. Pero por otro lado está la eternidad, que hoy vamos a ver un poquito. Y después vamos a seguir un poco más adelante en lo demás. Pero quería que podamos descubrir en cuanto a esto. ¿Y por qué estamos estudiando? ¿Por qué estamos viendo este tema? Porque queremos no solamente conocer de Dios, queremos experimentar a Dios. Llegar a darnos cuenta que ese Dios que ni cabe en nuestra mente, no alcanzamos a comprender toda su magnitud, pero que está por su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y de esa manera lo damos a conocer. Miren, en la Biblia habla de un hombre que se llamó Job.
Un hombre que de pronto, aún el mismo Señor, dice un hombre justo, íntegro, y él comienza a vivir una experiencia que lo sacó de sí mismo. Yo creo que muchos de nosotros podemos expresar, sí, me desbordó esto, no lo puedo comprender. Y él comienza en esa experiencia a tener un conflicto primero ¿con quién? Con su esposa, ¿no? Porque en un momento dice, ¿por qué no te morís y ya se acabó todo? La expresión es, se muerta el perro, se acabó la rabia. Pero él persistió firme en que esto venía del Señor. Pero en el transcurso de los días se le juntan tres amigos y él comienza a experimentar cierta actitud de juzgar a Dios por lo que le está pasando. Hasta que Dios mismo se hace presente y comienza a enfrentarlo de tal manera que él pudiese descubrir que Dios es eterno, que nada que ocurre ni nos ocurre a nosotros es ajeno a Él. Si de veras vos sos sus hijos, yo no sé lo que estás viviendo, cuál es tu realidad, pero seguramente que hay cosas que te desbordan, que no sabes cómo enfrentar. No hay algo que pueda ser entendible porque no cabe. Puedas llegar a ver que Dios es eterno. Y ahí me gusta cuando después de que Dios le contesta y le presenta su eternidad, Job responde en Job 42:5, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. O sea, ¿cómo? Todo lo que era antes, ¿qué pasó? Bueno, fue echado fuera, no servía. La riqueza que tenía, los hijos, todo lo que vivía, era como haber oído de Dios. Ahora dice, te puedo experimentar. Es lo que dice, ahora te veo, se me abrieron los ojos. Ahora comienzo a ver. Esto me lleva a decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros cuando de pronto años en una congregación, en una iglesia, buscando a Dios, tratando de portarme bien, sin darme cuenta que hay mucho más que eso? Es experimentar la presencia de Dios cada día, descubrir el eterno Dios. Yo creo que merece esto que nos examinemos. Los otros domingos habíamos dicho, bueno, hay un reto para cumplir en esta semana. Era descubrir en qué me ayudó el Señor, cómo descubrí en estos días al Señor. ¿Qué pasó conmigo? De lo contrario, simplemente la vida cristiana puede llegar a un estado de meseta. Ahí me quedo, ahí estoy bien, estoy cómodo, oro, bendigo, me veo con los hermanos el domingo, pero hay mucho más que esto, hermanos, y debemos descubrirlo. Mire, el Salmo 90, en versículo 1 dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Amén. Dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que te diera la vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelve al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. O sea, descubrir la eternidad de Dios. Sinceramente le digo, me siento humillado porque no alcanzo a comprenderla. Él es desde el principio, Él es hoy
Él es en el futuro. ¿Sabe que Dios no cumple años? Uno está diciendo, sí, ahora viene. Bueno, a mi edad ya no quiero saber nada, pero estamos atentos. ¿Y quién va a venir? Y que toda una algarabía, pero Dios no cumple años porque Él no encaja en el tiempo nuestro. Solamente solemos decir desde el principio y hacia el final, Él sigue siendo Dios. Es eterno. El Salmo 93, 1 dice, tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Nosotros solamente decimos, bueno, ayer, el año pasado, y contamos experiencias que fueron, y ahora estamos viviendo en un presente que de pronto casi a algunos hasta nos ha impulsado ese pensamiento, hay que vivir hoy, hay que desenfrenarse hoy, hay que, sin darnos cuenta que nuestras actitudes y la conducta tienen resultados y muchas veces son negativos por las decisiones que tomamos, otras veces son positivas por las decisiones que tomamos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es en cuanto a la eternidad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. O sea, está tratando de meternos el apóstol en lo que es la eternidad de Dios. Ninguno de nosotros jamás podemos decir, bueno, yo no sabía nada de Dios. A mí nadie me llevó a una iglesia. Bueno, acá está mencionando todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios es. No hay excusa y podemos llegar a ver. Explicar la eternidad de Dios en forma lógica es pura teoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros aceptamos porque toda la Biblia nos habla de que Dios es eterno. ¿Amén? ¿Sí? ¿Comprende eso? Y uno puede leer, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue? No sé. De veras. Hubo un principio. Pero antes de ese principio ya estaba Dios. Por eso es que Él comenzó. Dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas. Le dieron forma, tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oído, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Ustedes saben que desde que la humanidad ha aparecido en la tierra, siempre ha habido una necesidad de adorar. Y por eso es que se crearon ídolos, dioses se han formado, se ha tenido miedo a los espíritus, adoración a la naturaleza, se ha tratado de crear todo tipo de religiones. Usted puede en este tiempo buscar y analizar y se va a dar cuenta que hay enorme cantidad de religiones, por la necesidad que tenemos, ¿sí? Cuando una vez leí acerca de la India, llegan a tener más de 14.000 dioses.
¿eh? Así que se imagina, no le alcanza el año para ir a ofrendar a todos, pero es la necesidad que tenemos al no descubrir y no enfocarnos al Dios eterno que la Biblia nos dice, nosotros comenzamos a adorar. Y usted diría, no, pero nosotros como argentinos ¿tenemos qué? ¿Cuántos ídolos vamos formando? Y cada uno hasta podría decir, bueno, mi hijo es un ídolo, mi Messi es un ídolo, y sí, nosotros mismos formamos nuestros ídolos. Aún creamos una imagen, ¿cómo podría ser? Por Facebook ya es viejo, todo lo demás, que desconozco. Una imagen que presenta el ídolo que soy. Ahora, cuando descubrimos al Dios eterno, todo eso, ¿qué pasa? Se derrumba, no sirve. Nos damos cuenta que porque el Espíritu nos convence que a quien tenemos que adorar es al Señor. Acá el salmista dice, miren, ustedes lo hacen de arcilla, de oro, de plata, cantidad. Miren, si nosotros pudiéramos en esta mañana hacer un recuento en Argentina de todas las vírgenes que teníamos una lista enorme en cada pueblo y fíjense que hay un elemento espiritual para analizar. Cada pueblo tiene su patrón, su patrona. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Hay un ídolo, hay un espíritu que gobierna ese lugar. Ese lugar. Y usted va a ver que hay una tendencia en esa zona, en esa ciudad, ese pueblo, que marca lo que ese patrón va indicando a las personas. En una palabra, no nos damos cuenta que necesitamos descubrir y experimentar al Dios eterno, que está por encima de todo lo creado, de toda religión, está por encima aún de Satanás mismo y todos sus arcángeles y demonios. Pero tengo que descubrirlo. Y la única manera es descubrir que Jesucristo es el camino al Padre. Y en Él está la vida. Isaías 41:4 dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Yo soy el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Y por eso es que quizás usted en esta mañana dice, bueno, pero yo ya le conozco. Amén, si lo conoce. Experimenta ese Dios eterno. Lo segundo que vamos a ver es justamente darnos cuenta que frente a la eternidad de Dios, nosotros estamos totalmente limitados. ¿Por qué? Bueno, descubrimos que, como dice el Salmo 102, mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba, pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Y esto es realidad. Dice, mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Ayer me acuerdo de que tenía 6 años y jugábamos con las bolitas y los trompos. Ayer. Pero resulta que pasaron como 70. Entonces no fue ayer. Pero es indudable que uno tiene que aceptar esa realidad. Lo que antes podía hacer ya no lo puedo hacer. Pero sí puedo descubrir y vivir en el Señor. Dice, tú eres Señor, te sentarás en tu trono para siempre.
O sea, lo que quiero mencionar es, yo estoy limitado a tiempo y a espacio. Dios no, porque Él es eterno. Y descubrir que estoy limitado, dejo de estar jugando a ser Dios, que yo puedo hacer y deshacer como se me antoja. ¿Usted absorbió la idea de estas dos palabras que se han empezado a usar a través de estos últimos años? Una es aborto y la otra es eutanasia. Si usted nos pondríamos a discutir en esta mañana, es posible que, bueno, pero en cierto momento esto. Ahora, ¿no será que nos queremos seguir convirtiendo en Dios y nosotros decidimos a quién matar y a quién quitar la vida? ¿No será que hay de pronto ese sentir de, no, tengo el poder de hacer lo que yo quiero? Y cuando descubrimos que la palabra de Dios me dice, no, yo tengo que hacer lo que Dios dispuso de antemano. Santiago lo está diciendo, ustedes dicen, mañana hacemos esta cosa y iremos a tal lugar. Y dice, ¿por qué no decimos si Dios quiere? O sea, no estoy anulando tus proyectos o mis sueños. No, estoy tratando de decir, mientras sean en lo que Dios estableció, gloria a Dios. De lo contrario, vamos a descubrir nuestras propias limitaciones y fracasos y demás. Cuando descubrimos al Dios eterno, entonces nos descubrimos a nosotros que estamos limitados. Totalmente. ¿Por qué algunas familias o algunos no pudieron estar esta mañana? Gripe, resfríos y todo lo que anda por ahí. Dice, bueno, ¿cómo? Yo estaba bien ayer. Sí. Hasta que Dios dice, para un poquito, vamos a hacer un descanso. Vamos a hacer un recreo. Y uno puede quejarse, puede tomar esto, lo otro, que no sé si descubrimos. De pronto vamos al médico esperando que ya me dé un medicamento para que salga. Y me dice, no, es un virus, hay que esperar el proceso. Y dice, ¿qué proceso? Del virus. ¿Usted lo vio? No hay forma de verlo, pero él se hace presente. Y me limita. Alguien que no lo puedo ver, me limita. Y ahí reacciono y digo, Señor, tú eres el Dios, el eterno, el que obras y aproveche, si está viviendo alguna de estas cosas, a descubrirlo y aproveche a darse cuenta que estamos limitados. Y no hay forma de buscar atajos, y cuando lo quiere buscar, lo más probable es que produzca consecuencias que algunas son bastante delicadas. Ahora, vemos el Dios eterno, vemos la eternidad de Dios y nuestras limitaciones, pero ¿cómo vivir frente a la eternidad de Dios? ¿Cómo llegar a vivir? En primer lugar, me gustaría que podamos vivir el presente con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Si usted vive del pasado, el pasado lo controla. ¿Sabía eso usted? Si usted le da el poder al pasado, el pasado lo controla y su mente comienza a ver cada uno de los detalles negativos de su vida y baja todo en línea a su estado, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo también. ¿Por qué piensa usted que hemos tenido en algunos lugares mucho problema de suicidios? Porque el pasado los debilitó tanto que pensaron que lo que decía Satanás era cierto. Mejor es morir que estarse viviendo. Ahora, bendito Dios cuando nosotros podamos vivir
el presente en las fuerzas y en el poder del Señor. Y dice, el gozo del Señor es mi, más que, ¿qué sería? ¿Redozón? O como es el otro polvo que se le da a los que están muy débiles, insure. O dice, bueno, ahora tengo que tomar, antes tomaba un jugo de naranja, ahora tomo una docena de naranja, a ver si tengo la C bien puesta. No. Tenemos que vivir el presente en el poder de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, llegando a discernir, esto conviene, esto no me conviene. Esto me produce un ánimo, una fortaleza, cuando lo que cantamos hace un momento es realidad. Ahora, usted podría decir, bueno, pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Es cierto, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él está dispuesto a presentarse como el Dios eterno que manejó el pasado mío, que maneja el presente mío y que tiene un futuro para mi vida. De lo contrario, es muy, ¿cómo diríamos?, insensible pensar, bueno, mañana muero y se acabó todo. Dios también en Jesucristo nos hace seres eternos con el Señor. Sin Jesucristo, la eternidad se va a presentar sin el Señor en el infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, bendito sea cuando no permitimos que el pasado esté dominando mi presente. Y no es una tarea fácil. Los mayores que tendemos a despertarnos en las noches, podemos confesar que no hay ninguna palabra positiva. Y ahora tengo que pagar la electricidad. Y esta suegra, este yerno, esta nuera. Y de pronto la palabra de Dios me dice, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, todo lo bueno, en esto, ¿qué? Pensad. Me está diciendo, llenate de lo que va a producir mi gozo en tu vida. Por eso es que sean llenos del Espíritu Santo. No es simplemente una expresión. Ser bautizado en el Espíritu Santo no es simplemente una experiencia. Es la vida misma que se va a través de esa experiencia en el Señor creciendo y desarrollándose en su voluntad. Y eso es lo que estamos buscando. Dice Romanos 13, 11 al 12, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran una ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, está provocándonos a decisiones drásticas, firmes. No decir, bueno, me voy a dar como sería un permitido. Esta noche, como decía una vieja canción, me emborracho bien. Qué lindo es que podamos disfrutar de una vida que está en el Señor. Colosenses 3:23 que dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia que Él amó a quien sirve en Cristo.
Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que han hecho, porque Dios no tiene favoritos, no tiene acomodados, no tiene aquellos que le van a recompensar, y damos gracias a Dios. O sea, lo segundo que veíamos es que teníamos que vivir el presente con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión de lo que el Señor está haciendo. Uno podría decir, cuando ahí leímos, el tiempo está que se acaba, la noche oscura, ¿de qué está hablando? La humanidad y aún los científicos mismos están diciendo, estamos llegando a donde el reloj está apuntando a lo que Dios ha profetizado. No está diciendo, bueno, o sea, vamos a tener corte de luz, prepárense con velas. No, está tratando de decir, hijos míos, Dios está diciendo, hijos míos, procuren estar preparados porque vengo pronto. Eso es lo que está tratando de decir. Ahora, lo último es cómo enfrentar o cómo ser práctico, diríamos así, la eternidad de Dios. Y el otro punto es, confiemos en el Dios eterno. Ese pastor, es lógico, si nos decimos, confía en el Señor. No, quiero que vayamos más allá, de veras. Pregúntese en este momento, o compárteme alguno de ustedes. ¿Usted puede confiar en Dios en alguna cosa en esta semana? ¿Sí? En algunas no. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pero pudo confiar? ¿O solamente confió en que si venía el colectivo le hizo así y ya paró y se subió y confió en el chofer aunque no lo conoce y tocó el timbre porque confía que le va a avisar al chofer, o ustedes están los gritos, ¡pará, loco! ¿Cómo es que lo maneja? Ahora, de alguna manera, en las semanas, en los meses, en el año, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Dios eterno. Tenemos que empezar a confiar. O sea, es tan hermoso, tan seguro uno se siente cuando descubre la experiencia de confiar en Dios. Yo lo veo a Norma, y Norma está acá esta mañana porque confía en Dios. Si confiara en su cuerpo, Norma podría decir, estaría en la cama. Porque cuando de pronto nos confiaba, y perdón Norma que voy a contar algo que nos confiaste, pero el médico le dijo, bueno, no tenemos más que hacer. Es un cachetazo fuerte. Pero ella confía en el Señor. Y hasta donde Dios diga otra cosa, ¿qué va a hacer? Va a seguir confiando en el Señor. Y por eso me provoca, y quiero provocarles a ustedes, como el Salmo 146, versículo 3 dice, no pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios, al Señor. Lo que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él cumple todas sus promesas para siempre. O sea, vieron que uno dice, bueno, ahora, ¿cómo voy a zafar? Bueno, mejor que me acomode con alguien porque Él me va a dar lo que necesito, y casi siempre estamos pensando en lo material. Y Dios está, en su pasaje está diciendo, lo que han puesto su esperanza, ¿quién? En el Señor, en el Señor. Mi esperanza está en Él. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Dónde está?
en tu hijo, en tu hija, sí, no, pero yo lo tengo resuelto, ya tengo todo planeado, tac, 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 tac. Y de pronto Dios cambia los planes porque no son los mejores para mí. Y estamos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tal si empezamos a descubrir que Dios ha preparado de antemano todas las cosas para que solamente caminemos en Él? Confía en Él. Estamos, diríamos, tan acostumbrados y ahora con más, ¿no es cierto? No sé si les pasa a ustedes. Bueno, hay algo que no entiendo, entonces busco y la IA me dice, ahí está, ya lo tengo resuelto. Y parecería que es algo inocente solo, que está bien, no me opongo a eso. Lo que estoy tratando de decir, cuidado en quién confiamos. ¿Sabe que la IA tiene errores también? Y lo más preocupante, como escuchaba un médico esta semana, es que algunos no piensan en ir a un médico, piensan consultarle a él y toman las medidas que la misma computadora le está diciendo. Y eso de veras crea problemas. Hay diferencia entre eso y lo que antiguamente se llamaba curandero, que el curandero le decía, tráigame las aguas. Entonces se le aparecía con una botella grande así de orín y él le leía a través de eso y le decía, usted tiene que tomar yuyo este. ¿Hay diferencia de eso? No, es la misma. Está confiando en el curandero, estamos confiando demasiado en algunas cosas que no son Dios. ¿Por qué no empezamos a confiar en Dios y después llevamos lo que nos dicen los profesionales, lo que dicen los diagnósticos y ahí decimos, Señor, guía tú, confío en ti. Confío solamente en ti. Deuteronomio 33, 27, el Dios eterno es tu refugio y en sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyenlo. Pero el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Y usted puede decir, bueno, pastor, usted tiene 100 kilos, ¿eh? Hay que sostenerlo. Miren, yo sé que mi padre no tiene problema de eso. Aún lo pesado que podemos llegar a ser por la forma de carácter y de dirigirnos, Dios está dispuesto a cargarnos en sus brazos. Para un niño pequeño, para un bebé, ¿por qué será que la madre lo agarra en el llanto y el grito y se lo pone en sus brazos y se calma? ¿Saben por qué? Confía. Aún siente, es el mismo latido que tenía cuando estaba en la panza de la mamá. Siente el mismo sonido de la sangre que corría. O sea, lo identifica instantáneamente. Es así, realmente. Y se calma, está en sus brazos, está confiado. Bueno, eso es lo que yo necesito y esto es lo que usted necesita. En los brazos del eterno Dios. Y a la vez, vieron que le hemos dado cualquier tipo de imagen a la muerte, ¿no? Terrorífica y abrumadora. Y uno dice, ¿cómo? ¿No será que cuando el Señor me venga a buscar, me lleva en sus brazos a su reino? Sí, así va a ser. Así es. La Biblia lo dice así. ¿Por qué creen que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden? ¿Dónde? En todos tus caminos. ¿Dónde? En todos los caminos. En todos.
Entonces, creo que tenemos que descubrir y vivir en la eternidad de Dios ahora. Y de esa manera llegar a ver lo que la Biblia dice. Mire, voy terminando, ¿no es cierto? Santiago 4:13 dice: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo? ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberíamos decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. De lo contrario, haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es maravilloso cuando vamos descubriendo que podemos vivir en el Señor, experimentar la eternidad ahora, porque si tan solo llego a estar viviendo un tiempo y desaparezco, ¿qué sentido tendría la vida? Pero cuando descubrimos que sí, aquí en la tierra tengo un tiempo, pero con el Señor, ¿cuánto? Eternamente. Y tampoco quítese la cabeza que sí, ahí el Señor me está preparando un arpa especial y todo el día. No creo que sea así, sino todo lo contrario. Le dejo dos preguntas que se puede hacer en esta semana. ¿Puedo descubrir en mí la realidad de la eternidad de Dios? Como reto. ¿Puedo descubrir? ¿Usted puede en esta semana, descubrir la realidad de la eternidad de Dios? ¿O todavía es algo muy, muy lejos, muy místico, no tiene mucho sentido? Y lo otro es, ¿en qué área de mi vida debo confiar más en Dios? Ahora, se imagina que el domingo que viene vamos a tener a Vicente y Patricia ahí y al entrar usted le preguntan, ¿y contestaste? No vamos a hacer eso. Pero sí quisiera de veras que usted dé testimonio, decir, mire, yo tuve que descubrir que tengo que confiar más en Dios en mi economía. O tengo que confiar más en Dios en su palabra. Nos vamos a ayudar en esto, a ver que la eternidad de Dios, ese atributo maravilloso del Señor, de pronto lo alcanzamos a comprender, pero más que todo a vivir. En eso estamos para desarrollar como pueblo de Dios, frente a lo que se vive, una esperanza, como decía, viva. Yo sé, la cosa está complicada en todo sentido. Si usted quiere ver la parte negativa de nuestra sociedad, hay una educación, hay una salud, hay una política, hay una economía. O sea, podemos llenarnos de hojas y hojas de todo lo negativo, pero nosotros creemos en Dios. Estamos aprendiendo a confiar en Dios. Aunque no lo entendemos, por fe aceptamos la eternidad de Dios, involucrarnos en ella y experimentarlo de tal manera que ¿cuál es esa esperanza viva? Apocalipsis 21 dice, donde no habrá más llanto ni dolor, está hablando del reino de los cielos, eternamente y para siempre. ¿Podemos terminar orando? ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Admitimos en esta mañana, te confesamos
Señor, que somos débiles, incapaces de comprender toda tu eternidad. Pero hemos aceptado a Jesucristo. Nos has perdonado, somos privilegiados hijos tuyos, llenos de gracia y de poder del Espíritu en nuestra vida. Y por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Pero quiero que tú en esta mañana estés llevando por tu Espíritu Santo a cada uno esa profunda necesidad de descubrirte y experimentarte como el Dios eterno. Gracias, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo esté obrando sanidad en aquellos que están con esas dificultades en estos días. Obra sanidad, Señor. Tu espíritu de enfermedad queremos echarle fuera en el nombre de Jesús. ¿Y por qué oramos así? Porque yo creo que tienes poder suficiente para contrarrestar todos estos virus y enfermedades y situaciones económicas que agobian a algunos. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Despierta y activa esa fe que has puesto en nosotros para enfrentar cada dificultad y no que la misma nos desborde y nos produzca la tristeza y amargura de todos. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Gracias por tus promesas que nos ayudan a creer. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición, con esa paz que inunda todo nuestro ser, toda nuestra manera de pensar. Necesita ser renovada. Gracias, Señor. Solo tú lo haces. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nos saludamos y nos preparamos para vivir toda una semana con desafíos.